La Biblia no es solo un libro, sino una historia viva que abarca desde la creación del universo hasta el destino final de la humanidad. Es una historia de amor, redención, guerra, milagros y esperanza eterna. Prepárate para un recorrido épico a través de los siglos, donde veremos cómo Dios creó todo, cómo el pecado entró en el mundo, cómo Dios preparó un plan de salvación y cómo la historia culmina en la victoria final del reino de Dios. La creación, el nacimiento del universo. En el principio no había nada. Solo Dios existía en su perfección y gloria. Entonces, Él habló y todo cobró vida. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Día tras día, Dios formó el mundo con su poder. Día 1, creó la luz y separó la oscuridad. Día 2, creó el cielo y el firmamento. Día 3, formó la tierra seca, los mares y toda vegetación. Día 4, creó el sol, la luna y las estrellas. Día 5, dio vida a los peces y a las aves. Día 6, creó a los animales terrestres y al ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno. Así, en el séptimo día, descansó y bendijo su creación. Pero una sombra oscura se cernía sobre la humanidad. La caída del hombre, el pecado entra en el mundo. Dios colocó a Adán y Eva en un hermoso jardín, el Edén. Allí vivían en perfecta armonía con Él. Solo había una regla: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Satanás, disfrazado de serpiente, tentó a Eva diciéndole que serían como Dios si comían del fruto. Eva comió, y Adán también. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese día, el pecado entró en el mundo. La muerte y el sufrimiento se convirtieron en la nueva realidad. Dios expulsó a Adán y Eva del Edén, pero prometió que un día enviaría un Salvador para vencer a la serpiente. El diluvio, juicio y nuevo comienzo. Con el tiempo, la humanidad se volvió malvada. La tierra se llenó de violencia y pecado, excepto por un hombre justo, Noé. Dios le ordenó construir un arca gigante para salvarse del diluvio que vendría sobre la tierra. Durante 120 años, Noé predicó, pero nadie le creyó. Entonces, las aguas descendieron y destruyeron todo. Solo Noé, su familia y los animales dentro del arca sobrevivieron. Después de 40 días y 40 noches, el diluvio cesó y la humanidad comenzó de nuevo. La Torre de Babel, la rebelión del hombre. Los hombres intentaron desafiar a Dios construyendo una torre para hacerse un nombre y alcanzar el cielo. Pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así nacieron las naciones del mundo. Dios llama a un pueblo, Abraham y la promesa. Dios escogió a Abraham para ser el padre de una gran nación. Le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que a través de él vendría la salvación para el mundo. Génesis 12:2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole sacrificar a su hijo Isaac. Abraham, aunque con dolor, obedeció, pero en el último momento, Dios detuvo su mano y proveyó un cordero para el sacrificio. Este acto simbolizaba el futuro sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que moriría en lugar de nosotros. 7. Moisés y el Éxodo, libertad para Israel. El pueblo de Israel se convirtió en esclavo en Egipto, pero Dios levantó a Moisés para liberarlos. Dios se manifestó en una zarza ardiente y le dijo a Moisés que fuera ante el faraón. Pero el faraón se negó a liberar al pueblo, por lo que Dios envió 10 plagas terribles sobre Egipto. Finalmente, en la noche de la Pascua, Dios envió la última plaga y los israelitas fueron liberados. Dios abrió el mar Rojo y los guió a la tierra prometida. El reino de Israel y sus reyes. Israel tuvo grandes líderes como David, el pastor que venció a Goliat y se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios.
Salomón, el rey más sabio que construyó el templo de Dios. Pero también hubo corrupción, y el reino se dividió. Israel cayó en pecado y fue exiliado. Jesús, el Salvador del mundo. Después de siglos de espera, nació Jesús, el Hijo de Dios. Sanó enfermos. Expulsó demonios. Predicó el reino de Dios. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús venció la muerte y nos dio salvación eterna. El fin de los tiempos y la victoria final. Apocalipsis describe el final de la historia. Jesús volverá como rey. Satanás será derrotado. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. No habrá más muerte ni dolor. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La historia de la Biblia no termina en el Apocalipsis, sino que continúa en cada persona que recibe el mensaje de salvación y decide caminar con Dios. Desde el principio hasta el fin, vemos un plan perfecto de amor y redención. Ahora, exploremos lo que significa vivir en la luz de esta gran historia y cómo la Biblia sigue impactando nuestras vidas hoy y en la eternidad. El Evangelio se expande, la misión de la Iglesia. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos recibieron una misión. Mateo 28:19 y 20. Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este fue el nacimiento de la Iglesia, el pueblo de Dios llamado a ser luz en el mundo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés, y los discípulos predicaron con poder. Miles de personas se convirtieron, y la fe en Cristo se extendió por todo el Imperio romano y más allá. A pesar de persecuciones, el cristianismo creció y cambió la historia del mundo. 12. El camino del creyente. Cómo vivir hoy en la luz. La historia de la Biblia no es solo sobre el pasado y el futuro, sino sobre el presente. Nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos vivir según el plan de Dios en el mundo actual? 1. Vivir en comunión con Dios. Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Buscar la guía del Espíritu Santo. Juan 4:13. 2. Amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón. Mateo 10:37. Amar a los demás como a nosotros mismos. Mateo 10:39. Perdonar y vivir en paz. Colosenses 3:13. 3. Anunciar el Evangelio. Compartir la esperanza de Cristo. Romanos 10:14 y 15. Ser luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14. Permanecer firmes en la fe. Efesios 6:10 y 11. Dios nos ha llamado a ser parte de su historia. Tú y yo estamos viviendo en la continuación del plan divino. La última esperanza, el regreso de Jesús. Aunque el mundo está lleno de injusticia y maldad, la Biblia nos da una promesa gloriosa. Apocalipsis 10:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo regresará para establecer su reino eterno. No más sufrimiento. No más guerras. No más muerte. Los que han seguido a Cristo reinarán con Él para siempre en un mundo renovado, donde Dios morará con su pueblo. Apocalipsis 10:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El llamado final. ¿Estás listo para formar parte de la historia de Dios? Toda la Biblia nos lleva a esta pregunta. ¿Dónde estás en esta historia? ¿Eres parte del pueblo de Dios o sigues lejos de él? ¿Estás viviendo en la luz o en la oscuridad? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Hoy es el día de tomar una decisión. Si aún no lo has hecho, invita a Jesús a entrar en tu vida. Él te ofrece perdón de pecados, una nueva vida, un futuro glorioso con Él. Romanos 10:9.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El final es sólo el principio. La historia de la Biblia no es sólo un relato del pasado, sino una historia que sigue viva en cada uno de nosotros. Conclusión: Dios tiene un plan para ti. Toda la historia de la Biblia apunta a una verdad. Dios quiere que estés con Él para siempre. ¿Aceptas su amor y su salvación? Vibra alto, vive en luz y sé la mejor versión de ti. No olvides suscribirte para más contenido. ¡Hasta pronto!